Confianza del método de seguimiento homotópico hiperesférico como herramienta en la resolución de sistemas algebraicos no lineales. Muy bien, en este trabajo empezaremos con lo que es el resumen, posteriormente una breve introducción, daremos paso después a lo que es la metodología, posteriormente se compartirán los resultados del trabajo, las conclusiones que arrojaron estos resultados y finalmente las referencias. Empecemos con el resumen. La continuación homotópica es un método numérico global que permite encontrar las soluciones de sistemas de ecuaciones algebraicos no lineales. Sin embargo, este es un método no muy utilizado porque tiene una aparente complejidad. El presente trabajo pretende dar a conocer este método de una forma sencilla para resolver sistemas de ecuaciones algebraicos no lineales. Introducción. ¿Qué es la continuación homotópica? La continuación homotópica es un método numérico de convergencia global, es decir, que es capaz de encontrar múltiples soluciones a sistemas de ecuaciones algebraicos no lineantes mediante una única aproximación inicial. Dicho método tiene como premisa el resolver estos sistemas de ecuaciones algebraicos mediante la introducción de una perturbación en el sistema f de x con una ecuación g de x y el parámetro homotópico tau. De esta manera, el sistema se vuelve un sistema homotópico expresado como h de x tau igual a tau por f de x más 1 menos tau por g de x. Gracias a la deformación del sistema y con la ecuación g de x que tiene una solución propuesta o conocida, se puede deducir lo siguiente. 1. Si tau es igual a 0, h de x tau es igual a g de x, entonces la solución propuesta es obtenida. En contraste, si tau es igual a 1, hx de tau es igual a f de x, entonces la solución del sistema original es obtenida. Por otro lado, las formas homotópicas más conocidas para g de x son denominadas homotopía de punto fijo si g de x es igual a x menos x inicial, u homotopía de Newton si g de x es igual a f de x menos f valorado en la x inicial. Metodología. A continuación, se explica el algoritmo de seguimiento homotópico hiperesférico. Se parte de un punto inicial x0, el cual será el centro de la primera hiperesfera de radio r fijado previamente. A partir de este punto se genera un vector tangente al camino homotópico que intersecte la superficie de la hiperesfera. Esto genera un vector predictor. Este vector predictor se corrige buscando el punto de intersección de la hiperesfera con el verdadero camino homotópico. Esto se logra con la resolución del sistema de ecuaciones homotópicas en conjunto con la ecuación de la hiperesfera mediante el método de Newton-Raphson y se obtiene el punto xc, que es el punto corregido. Esto genera un vector correctivo. Finalmente, este punto va a ser el centro para la generación de la siguiente hiperesfera y el punto inicial para lanzar el siguiente vector de predicción. Este es un proceso iterativo, por lo que este punto va a ser corregido nuevamente para ser el siguiente punto inicial de la siguiente hiperesfera y así sucesivamente. Muy bien, partiendo del algoritmo de seguimiento homotópico, el método se puede dividir en las etapas descritas a continuación. Deformación y parametrización del sistema, definición de la matriz jacobiana, cálculo de pendientes, cálculo de vector predictor, corrección hiperesférica, detección y refinamiento de cruces con tau igual a 1. Comencemos con la deformación y parametrización del sistema. Se introduce lo que es la ecuación g de x y el parámetro homotópico tau al sistema de ecuaciones algebraicas no lineales de acuerdo con la ecuación 1 que se presentó anteriormente. De esta deformación se puede deducir h igual a f x tau igual a h x tau, donde se considera h x tau en función del parámetro p. Por lo tanto, h de p es igual a h con x de p, tau de p, igual a h, x1 de p, x2 de p, x3 de p, hasta xn de p con tau de p. De esta manera se obtiene el sistema homotópico parametrizado. Una vez obtenido el sistema homotópico parametrizado, se agrupa el vector de x y el parámetro homotópico tau en un vector auxiliar y,
de manera que h y de p es igual a 0, donde y de p pertenece al camino homotópico. Diferenciando la ecuación anterior y empleando la regla de la cadena, se obtiene el sistema de n ecuaciones con n más 1 variables. Esto da como resultado la definición de la matriz jacobiana. Para calcular las pendientes, el sistema anterior se puede resumir como h' y punto igual a 0. Se desarrolla algebraicamente la ecuación para un ejemplo genérico de dos ecuaciones y se aplica la regla de Cramer. Posteriormente se usan movimientos de determinantes de manera que x y punto quede en función de tau punto. Finalmente, las ecuaciones resultantes se pueden simplificar y generalizarse como y punto igual a menos 1i de i. Esta expresión representa los valores de las pendientes del camino homotópico necesarias para calcular los vectores de predicción y, por lo tanto, desarrollar la trayectoria del camino homotópico. A continuación se calculan los vectores de predicción. Para esto se hace uso de las pendientes calculadas en el punto anterior en conjunto con el algoritmo de Euler, de forma que las ecuaciones generales de las variables y el parámetro homotópico tau se establecen como xi predictivo igual a xi0 más delta p por la derivada parcial de xi con respecto a p. Y la ecuación del parámetro homotópico se establece como tau predictivo igual a tau 0 más delta p por la derivada parcial de tau con respecto a p, donde xi predictivo y tau predictivo son los valores del vector de predicción que se encontrarán en la superficie de la hiperesfera de radio r. Como se pudo notar, para calcular lo que es el vector de la predicción se necesita un avance horizontal con respecto a p, esto sería delta p. Para calcular este valor se hace uso de la ecuación 4 anterior en conjunto con la ecuación de la hiperesfera, por lo tanto se desarrolla esta ecuación para calcular delta p, donde este signo más menos dictará si el seguimiento del camino homotópico se realiza hacia adelante o hacia atrás, es decir, si se realiza en el espacio hacia más infinito o hacia menos infinito. Finalmente, para calcular el punto P correspondiente al avance en el camino homotópico se utiliza esta ecuación de P igual a P0 más delta P. Una vez obtenido el vector de predicción, se tiene que encontrar la intersección entre la hiperesfera y el camino homotópico. Para esto se emplea el método de Newton-Raphson, que resuelve las ecuaciones homotópicas en conjunto con la ecuación de la hiperesfera. Para un sistema genérico de dos ecuaciones, el jacobiano quedaría expresado como se muestra aquí, donde se tienen las derivadas parciales de las ecuaciones homotópicas en conjunto con la ecuación de la hiperesfera, aquí señalada como C. Por otro lado, el vector B contendrá la función de la hiperesfera y las funciones homotópicas evaluadas en los valores del vector de predicción, como se muestra en esta expresión. Estos elementos servirán para calcular el vector x mediante la expresión j a la menos 1 por b igual a x. Los valores de x se sumarán a los valores del vector de predicción para obtener el vector corregido xc, con la expresión xp más x igual a xc. Este proceso se recomienda hacerlo de 3 a 4 veces, dado que es un proceso iterativo, esto con el fin de obtener un buen resultado. Finalmente, este punto corregido se convertirá en el centro de la siguiente hiperesfera y a su vez en el punto inicial del siguiente vector de predicción. El proceso anterior sirve para trazar el camino homotópico. Sin embargo, aún falta localizar el vector solución del sistema, que según la teoría se encuentra en el punto de cruce en tau igual a 1. Por lo tanto, cuando se detecte el cambio de un número inferior a uno superior a tau igual a 1 o viceversa, es el momento en el que se realiza el refinamiento. Este proceso se llevará a cabo con el método de Newton-Raphson. Se contará para esta ocasión con las ecuaciones algebraicas originales del sistema y el último vector corregido en el que se detectó el cruce. Para un sistema general de dos ecuaciones se expresaría como se muestra aquí, donde el subíndice R indica que se trata de elementos utilizados en el refinamiento. Este es un proceso iterativo en donde se recomienda un número de 5 iteraciones para obtener un vector solución óptimo. Resultados. Todo lo explicado anteriormente se reduce a las etapas que se muestran en el siguiente diagrama de flujo.
realizado para un ejemplo con dos ecuaciones algebraicas no lineales. Estas se deformaron y se parametrizaron de acuerdo al método. Se definieron en un nuevo sistema en forma matricial y se utilizaron para calcular pendientes con las fórmulas generalizadas del método. Estas pendientes se utilizaron para calcular el vector de predicción, que posteriormente se corrige con el método de Newton-Raphson en un proceso de 1 a 3 iteraciones. Después se verifica lo que es el cruce en tau igual a 1. Si hay un cruce en tau igual a 1, se da paso al refinamiento de cruces para obtener el vector solución del sistema. Este es un proceso de 5 iteraciones máximo. Si no hay un cruce en tau igual a 1, entonces se tiene que verificar el número de iteraciones que se tienen. Si se ha alcanzado el número de iteraciones máximo, se da fin a lo que es la metodología. Si no se ha alcanzado el número máximo, entonces se da paso a la siguiente iteración, donde se repite el ciclo una vez más hasta alcanzar el número máximo de iteraciones. Continuando con el ejemplo de dos ecuaciones algebraicas no lineales anterior, se obtuvieron un total de dos vectores solución, mientras que el camino homotópico se trazó como se puede ver en la figura de la derecha. El camino homotópico se muestra en color azul y se muestra también una línea en tau igual a 1, con el fin de ilustrar los cruces de donde se obtienen los vectores solución del sistema. Aunque aquí se ven tres cruces, al momento de realizar la refinación se obtuvieron solamente dos vectores solución. Muy bien, continuaremos con otro caso de estudio adicional. Para este caso de estudio se utilizará un ejemplo utilizado por Malinen en el 2010. Se trata de un sistema de dos ecuaciones algebraicas no lineales cuyas soluciones se encuentran ubicadas entre -4 y 4. Para este sistema hay un total de 9 vectores solución reportados mediante un método de homotopía con un límite en su parámetro homotópico. Este es el sistema de dos ecuaciones. Para casos de estudio más complejos, el algoritmo de seguimiento homotópico fue programado en Fortran. El equipo utilizado para llevar a cabo la resolución de este caso de estudio fue una computadora con un procesador Intel Core i7 a 2.8 GHz con 8 GB de RAM. El algoritmo fue capaz de encontrar el mismo número de soluciones que los reportados en la literatura, con un vector inicial de 1, 1 para las variables 0 en tau y un radio de 0.1. El tiempo de cómputo utilizado fue de 16 segundos y los vectores solución encontrados se muestran en la siguiente tabla. Fueron un total de 9. Como se pudo ver con anterioridad, es posible graficar el camino homotópico gracias a la parametrización con respecto a P. Para este caso de estudio, la figura 3 muestra el camino homotópico trazado. En este caso se trazó tanto para menos infinito como para más infinito. El camino en color rojo se muestra el sentido negativo y el camino en color azul muestra el avance en sentido positivo. La línea de color verde representa tau igual a 1, de manera que se puedan ver los 9 cruces que representan los 9 vectores solución del sistema. Adicionalmente, como este es un sistema de dos ecuaciones, también se puede graficar el avance de las variables con respecto al parámetro homotópico tau en un entorno tridimensional, como se puede ver en la figura aquí a la izquierda. En sentido positivo se muestra en color azul, mientras que el avance en sentido negativo se muestra en color rojo. El plano de color verde representa tau igual a 1. Aquí también es posible visualizar los 9 vectores solución del sistema. Partiendo de todo lo anterior, se puede concluir que el método de seguimiento homotópico hiperesférico es una excelente alternativa comparada con métodos de convergencia local, dado que es capaz de encontrar varios vectores solución de un sistema con una sola aproximación inicial, que puede ser un vector inicial totalmente arbitrario. En algunos casos también el método ha sido capaz de encontrar muchos más vectores solución que los reportados en la literatura. Finalmente, gracias al parámetro P, es posible graficar el camino homotópico para facilitar la visualización del número de soluciones encontradas por el método de seguimiento homotópico hiperesférico.